Soy el curador del programa cultural de este arte. Estamos muy contentos de estar aquí en Black Gallery, en el pueblo de Garzón, aún sin lluvia, pero parece que el pronóstico nos va a regalar un poco de fresquito algo más tarde. Estamos muy contentos con esta tertulia y hoy tenemos el placer de charlar con Mariana y con Miguel Ángel, Mariana de Buenos Aires, Miguel Ángel de aquí de Punta del Este, si se puede decir. Y vamos a estar en esta dinámica que a nosotros nos gusta llamar tertulias, estar conociendo un poquito más sobre los procesos de trabajo, sobre el trabajo, para los que no conocemos tanto, como era mi caso, el trabajo de Mariana, conocer un poco cuáles son sus intereses, cuáles son sus visiones del mundo, cuáles son los caminos que optaron por recorrer. De nuevo agradecerles su presencia, volverles a agradecer a ustedes, y para empezar me gustaría que mínimamente, algo así, 3, 4, 5 minutos, se presentaran. ¿Cómo les gusta presentarse? Como artista visual, artista contemporáneo, artista plástico. ¿Cómo se presentan? Hola a todos, gracias por venir. Yo me presento como artista visual, porque me gusta, yo particularmente trabajo todas las disciplinas, un poquito menos de fotografía, pero hago abstracción geométrica y arte cinético, entonces necesito trabajar con todo lo que me permita expresar lo que quiero decir, que básicamente es movimiento y transformación. Me gusta trabajar sobre ese eje. En realidad empecé investigando sobre el vacío existencial, ¿no? Sobre qué nos lleva a movernos y los recuerdos. Yo estaba interesada en la geometría, bueno, yo estudié artes visuales, estudié arquitectura, estaba interesada en las formas y en la geometría, pero yo me sentía alejada emocionalmente de la geometría. Me costaba hacer esa conexión con algo emocional. Después, al estar investigando, comprendí que era mucho más interesante todavía porque guardaba un cierto misterio la geometría, si bien está presente en casi todas las formas de la naturaleza. Me gustaba esa parte de la sensibilidad en la geometría, y ahí empecé a investigar las formas que me representaban el movimiento, los círculos, a través, en mi caso, de una experiencia personal que tenía, que empecé a trabajar con un tocadiscos que pertenecía a mi padre, con el movimiento de rotación y las figuras que se generaban con ese movimiento. Así que a partir de esas elipses que construía ese tocadiscos, que yo había encontrado archivado en un arcón de los recuerdos de mi madre, ahí en un altillo, empecé a adaptarle ciertos dispositivos para que el tocadiscos pintara, y surgían esas elipses. Y a partir de esas elipses empecé a componer distintas imágenes, a las que yo llamo, siempre relacionados a la vibración de la música, o paisajes audibles, o cajas de resonancia, o pinturas, ¿no? Y pinturas también. Bueno, y ahí empecé a intentar representar la parte sensible de la geometría y de la abstracción geométrica. Trabajo en Buenos Aires. Bueno, como ya dije antes, estudié también arquitectura. Tengo la suerte de poder viajar con lo que hago y de exponer mucho afuera, y de compartir momentos así con grandes artistas también, como el que tenemos acá. Muy bien. Entonces, bueno, yo pienso que también es una geometría gestual la tuya, ¿no? Es decir, yo tengo el recuerdo de la exposición que conocí de ella en la Galería El Paseo, donde tenía unos relieves que eran resultado un poco de ese gesto, pero seguro, pero traducidos, digamos, objetivamente, con el rayo láser, ¿no? Recortado con el rayo láser. A mí me impactó mucho, porque yo hacía muchos años había trabajado un poco el tema ese manualmente, ¿no? Y ella si te tuvieras que presentar, ¿cómo te gusta presentarte?
Ahí sí, no sé. Pero, ¿sos pintor? Entre otras cosas. ¿Artista? ¿Profesor? ¿Pensador? Yo creo que el oficio artístico ya perdió sus límites tradicionales. Ya en esta época, cosa que para nosotros fue una tortura con la crítica, el dedicarnos a algo más que la pintura o la escultura. La crítica nos acusaba, decía, ¿usted qué quieren ser renacentistas? ¿Quieren hacer todo? Ahora no, ese prejuicio desapareció. Todos reconocen que no hay límites para la creatividad. Miguel Ángel, ¿cuál es tu formación? ¿Cuáles eran tus referentes? ¿Cuáles son tus referentes? Bueno, yo me formé en la Escuela de Bellas Artes, pero también incursioné en el Instituto de Profesores, tuve actividades muy variadas, ¿no? Tanto como estudiante y como docente después, ¿no? Uno es así, uno queda aprendiendo toda la vida, pero a veces existe esa persona que hace que algo cambie. ¿Tenés una persona que recuerdes que te haya, no sé si en la Escuela de Bellas Artes mucha gente habla de pareja, por ejemplo? Bueno, yo tuve pareja de profesor. Por ejemplo. Seguro. Tuve en realidad dos profesores contradictorios, lo cual podría ser mortal para cualquier creador, tener dos maestros de signo opuesto. Seade era un pintor que le interesaba el muralismo mexicano, la pintura con prefijo social, y Pareja, que era más vinculado con la pintura francesa, más hedonista, más esteticista, ¿no? Eso en cierta medida creo que influyó en que mi evolución pictórica fuera más lenta que lo habitual. Es decir, ese tira y afloje entre esos dos extremos hizo que tuviera una evolución. Pero mientras tanto yo incursioné en los audiovisuales, en la escenografía, es decir, trabajé mucho con la escenografía de ópera, que para mí la ópera yo diría que fue mi gran enseñanza porque es una especie de arte total, ¿no? Después mi vinculación con la Cinemateca también, aprendí mucho con los docentes de cinematografía, y a tal punto que incluso ahora en las charlas estas que tenemos los martes, el cine siempre está presente, ¿no? Mariana, estudiaste arquitectura, artes visuales también. Hablabas de estos tocadiscos, de una referencia a Duchamp. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue tu camino ahí en esos primeros días, cuando empezaste a crear? ¿Quién te ayudó? ¿Ibas a un taller? Sí, bueno, hice de todo. Primero fui a un taller, después hice artes visuales en el Luna, me presenté tuve todo tipo de profesores, pero todos fueron bienvenidos siempre. Hay algunos que son súper, como todo en la vida, súper motivadores y que te ayudan, y hay otros que por ahí tienen una visión del arte, por ahí por sus historias personales más frustrante, o de que es imposible, hacer lo que uno le gusta. La experiencia como negativa sirve. Pero sirve, claro que sí. Entonces más me decían que no, a veces uno dice, bueno, yo sí voy a poder, yo voy a seguir para adelante, ¿por qué no? Y no comprarse las frustraciones o las carreras de otros, ¿no? Me pareció súper interesante, me presenté a una beca en el Instituto de Itela y quedé seleccionada con un profesor que es uruguayo, que es Alejandro Cesarco. Eso fue en el año 2009, no me acuerdo bien, o 2010. Y él justo venía de trabajar en New York con John Baldessari, con toda una teoría súper interesante, a ver qué opinás, en el que John Baldessari lo había tomado a él como una especie de discípulo, lo había seleccionado justamente, si bien tengo entendido que algo más o menos así, porque su obra tenía bastante cosas en común, entonces él venía como a
a presentar esto como del legado, ¿no? Si un artista puede continuar el legado de otro, o la búsqueda o las investigaciones de otro. Con lo cual estoy absolutamente de acuerdo, porque mi propio proceso de creación, cuando empiezo a trabajar lo del tocadiscos, investigando que otros artistas habían trabajado con el movimiento, Duchamp, los primeros fotorrelief que hizo, de hecho yo me apropio de un par de ellos y los pongo haciendo una referencia a la historia del arte en una de mis piezas, en una instalación cinética que tengo. Bueno, él empezó haciéndolo funcionar sobre un viejo tocadiscos en 1930 y algo, o sea que, o 20 y pico, o sea, un siglo antes ya había este genio que había estado trabajando con esto. Y en el cruce entre arquitectura y arte también Max Bill es un referente muy importante para mí, en las 15 variaciones para la belleza. En nuestra generación también Max Bill. Claro. Sí. La escultura principalmente. Exactamente. La famosa cinta de Moebius. La cinta de Moebius, absolutamente. ¿Y trabajás como arquitecta? No, exclusivamente como artista visual. ¿Y a qué edad empezaste a producir? Conscientemente. Y seriamente y a exponer en galerías, hará 14 años más o menos, tampoco es tanto, pero sí fuerte, porque también uno va pasando por todas las búsquedas. Entonces yo también empecé pintando figuras desnudas y como es... Sí, bueno, la enseñanza académica de nuestra época era así, en sus inicios. La figura humana era la protagonista, ¿no? También eso fue otra lucha. Bueno, en la que el arte cambió mucho, ¿no? Salir de las estructuras y de las etiquetas, y eso es difícil. Mirando el trabajo de los dos e intentando construir puentes, porque un poco de eso se trata nuestra labor, uno encuentra una traza común, ¿no? Este arte latinoamericano, abstracto, cinético. ¿Cómo se relacionan con esa tradición? ¿Se sienten parte? ¿No se sienten parte? Sí, yo sí, absolutamente, y orgullosa. Muestro mucho en San Pablo, muestro muchísimo en Miami, y es, bueno, latinoamericana, abstracción geométrica, tenemos grandes representantes. Sí, hay un libro de Paternoster que a mí me influyó mucho, ¿no? Que tiene que ver con el arte precolombino, ¿no? También, sí. Bueno, Cruz Soto, todos latinoamericanos. ¿Te identificás un poco, Miguel Ángel, con ese grupo de artistas latinoamericanos que investigan sobre la geometría, sobre la abstracción, sobre las capacidades, sobre el color? Digamos, en sus inicios, en la época en que comenzaron, eran también resistidos, eran considerados un arte duro para la apreciación. También pasaba con la arquitectura de Niemeyer. Lo mismo, Miguel Ángel, con la tradición del muralismo, ¿no? Todavía recuerdo de chico pasar por la Plaza de los Bomberos y ver ese mural gigante. Bueno, una de las cosas que, por ejemplo, todas las nuevas generaciones no se dan cuenta, pero por ejemplo, nosotros nos formamos todos con libros de arte que eran en blanco y negro. Entonces, Miguel Ángel para nosotros era una imagen blanco y negro. Cuando se hizo la restauración y los japoneses descubrieron que los colores de Miguel Ángel eran manieristas y que eran estridentes. ¿Se acuerdan la anécdota del Greco cuando miró la Capilla Sistina y dijo esto no es pintura, y lo echaron de Roma? Tuvo que ir a parar a Toledo. El tema del color para nosotros fue todo una lucha. Para mí como pasa. Seguro, son unas generaciones posteriores, seguro. Es así. Incluso ver la imagen reproducida en un catálogo, para nosotros, para el pobre Torres García era imposible. Torres García tiene unas reproducciones que dan ganas de llorar de las obras de él. Y la gente
la gente joven piensa que siempre fue así, que las reproducciones se dieron siempre, y no. Era un mundo muy sombrío el que presentaba los libros de arte, ¿no? ¿Cuál era tu relación con el taller Torres? Bueno, yo viajé, yo era muy amigo de Olimpia Torres, es decir, en realidad cuando tú me preguntaste quién influyó mucho en mi creatividad, yo tendría que citar un personaje que es muy fundamental y que estaba conectado con Buenos Aires, porque era Aquila Rovira, que era la directora de la Galería Losada, de la editorial Losada. Y que la Rovira me hizo hacer, para esa inauguración de los discípulos de Torres, una exposición, me hizo hacer un audiovisual. Bueno, y ahí conocí a Olimpia y después terminé viajando con Olimpia y con Yepes a Bolivia, Perú, así que tuve una relación. A Torres no lo conocí, no alcancé a conocer. Alguien comentaba, ¿no? Encontraba referencias de Torres en tu trabajo. Por eso, por ahí viene la pregunta. Bueno, mis relaciones, yo iba todas las semanas a la casa de la viuda de Torres, de Manolita, que era un personaje extraordinario, que vivió más de, creo que 110 años. Y a mí en ese momento, son esas ironías de la vida, no se me ocurrió hacer un libro sobre Torres García. Hace mucho tiempo después, cuando ya no tenía acceso a nada de Torres García, cuando ya había una especie de dispersión del taller Torres García, yo hice el libro, es decir, no tenía documento, pero mi relación con Olimpia fue mediante Yepes, que también daba escultura en la Escuela de Bellas Artes, y yo trabajé un tiempo con él. Mira, contanos un poquito sobre cómo es tu proceso de investigación, cómo trabajas. La forma, investigo la forma de todo y representar el movimiento, miles de pruebas. Ensayos, sí, prototipos, trabajo. Ahora estoy teniendo ayuda porque realmente era imposible, trabajo con una diseñadora industrial también porque estoy con todo el tema de motores y el arte cinético, sobre todo afuera, estoy trabajando muchísimo arte cinético y con tecnología. Desde ahora empezar, bueno, en nuestra función, a dar testigo. Es lo que estamos hablando claro, hoy, ¿no? de nuestro tiempo. Cuando aparece el rayo láser, ¿tú dices esos relieves? ¿En qué fecha era que lo habíamos visto? 61. En el 61 hizo esos relieves, ¿no? Después, cuando aparece el rayo láser, uno dice, bueno, todo el trabajo, es decir, espantoso que significa hacer un relieve de ese tipo, con el rayo láser es una cosa instantánea. Sí. La geometría a pulso es... Sí, pero vuelvo a insistir que las nuevas generaciones no tienen conciencia de cómo se ha eliminado el trabajo con los nuevos medios técnicos, ¿no? Es decir, un audiovisual, el recorte por medio de... Es decir, la escultura los programas de animación. De acero inoxidable ahora cortadas con rayo láser, es una realidad que mecánicamente no se puede hacer. Yo pruebo las imágenes que después van a quedar de las piezas que después van a estar real. Primero las pruebo con un programa de animación, por ejemplo, para ver que realmente produzcan el efecto óptico que yo quiero que produzcan. Eso es toda una ventaja. Hay que saber también mucho que seguimos todo el tiempo investigando, pero no solamente de cosas técnicas, así como el programa, pero sino de filosofía, de matemáticas, de teorías. Eso no terminamos nunca, ¿no, Miguel? Sí. Miguel, has incursionado en muchísimas disciplinas. Sí. Contanos un poco. Hoy hablábamos de teatro, sellos de goma,
Sello de correo. Sello de correo, perdón. Sello de correo. También los sellos de correo están desapareciendo. Es decir, contanos un son poco. todas cosas que aparecen. ¿Cómo fue? ¿Era una voluntad tuya? ¿Es una voluntad tuya correrse hacia otros campos? ¿O te fueron llegando los encargos y te fuiste especializando en escenografías, en diseño? Contanos un poco. Estuvo muy complicado. Yo te voy a contar cuando hice mi primer sello de correo. Era aniversario del nacimiento de Miguel Ángel. Entonces, yo elegí el diseño de la Plaza del Campidoglio, que es un diseño hecho por Miguel Ángel y que no se realizó, creo que hasta 1946, pero era un diseño de Miguel Ángel, que parecía un Vasarely. Y yo me quedé contentísimo, gané el porque era por concurso en esa época, gané el concurso, me lo dieron, pero después venían los filatélicos a enojarse conmigo, porque decían, ¿dónde meto, en qué género meto este sello? No es arquitectura, no es pintura. Miguel Ángel, ¿dónde está acá? Es decir, un poco para mostrar cómo había especie de, hasta para la filatelia había categorías de las cuales no se podía usurpar. Un simple sello de correo era un tema de polémica, es decir, los coleccionistas no sabían qué hacer con ese sello porque no sabían dónde meterlo. En arquitectura no era, pintura no era, escultura tampoco. ¿Qué? Qué interesante. Seguro. Entonces, pero uno actuaba instintivamente. En aquella época era chocante. Ahora creo que ya el mundo se acostumbró a ese fumado de los límites, ¿no? ¿Y el diseño escenográfico que me contabas hoy? ¿Cómo surge eso? Porque es... Bueno, yo te voy a decir, nació una cosa muy polémica. En la Escuela de Bellas Artes a los docentes no se nos dejaba exponer. Pareja era muy celoso de eso. Entonces yo dije, voy a cumplir con eso, pero entonces voy a hacer otra actividad que me compense, que yo pueda hacer. Y entonces me metí en el Sodre, a hacer escenografías en el Sodre. Y ahí hice toda una experiencia, es decir, descubrí el tema de la ópera como síntesis de las artes, que es una cosa muy apasionante. Bueno, eso también a su vez incidió un poco en lo que yo hacía, ¿no? Porque, por ejemplo, el escenógrafo tiene una relación muy particular con la realidad, porque al regisseur se le presenta un plano bidimensional y uno después tiene que traducirlo tridimensionalmente y tiene que desarmarlo. Yo creo que también el hecho de que yo hubiera desarmado el universalismo constructivo tiene mucho que ver con la escenotecnia, porque la escenotecnia es, uno le da un dibujo a los maquinistas del escenario desarmado y tiene que volverlo armado. Entonces ese armado desarmado lo apliqué yo al universalismo constructivo, con lo cual también tuve grandes problemas. Mariana, contanos un proyecto deseado o inconcluso. Algo que tengas... Inconcluso, tengo unos cuantos que están esperando que vuelva de vacaciones y me dicen, pero ese proyecto vamos a especial hacer que... uno... Bueno, tengo la suerte de estar seleccionada para la Bienal de Venecia, que eso es súper, para cualquier artista es un súper proyecto y estamos ahí ultimando los últimos detalles, pero cuando estuve en la Bienal en el 2011, en el museo de la casa de Peggy Guggenheim está el famoso árbol de los deseos de Yoko Ono, que la obra consiste en un árbol de olivo que le regaló Yoko Ono a Peggy para su patio y para que con tarjetitas uno escribiera sus deseos. Bueno, ese era un gran deseo para mí, estar ahí, se estará por cumplir en estos próximos meses. Estoy con un proyecto muy grande para vía pública en General Paz y Avenida Rivadavia. Esto es la intervención de uno de los puentes que cruza de los accesos a la ciudad de Buenos Aires, así que
eso está muy bien. Y bueno, uno siempre quiere más. En algún momento está en el MoMA y en la Tate y bueno, qué sé yo. Sí, no hay techo. Para lo nuestro no hay techo por suerte. Bien, Ángel, contanos uno de esos que siguen quedando en el tintero. Bueno, has hecho mucho. El que tenemos junto con Leonardo pendiente, acá justamente en esta zona, que es el monumento a Torres García, que es un poco diríamos, el principio fundamental de la doctrina torresgarciana, que es la sesión áurea, ¿no? Es decir, la regla áurea. Entonces es una especie de escultura, es decir, más que escultura, es como una especie de mirador. ¿Espiralado? Tiene la estrella, el núcleo estructural de Torres, que es los del taller llaman el molinete, que es el sistema dinámico que inventó Torres García para sustituir el de Mondrian y el de Doesburg. Como se peleaban Doesburg y Mondrian, él hizo ese criterio intermedio, y no le dio la razón a ninguno de los dos. Entonces ese módulo es el que la planta, el que estructura la planta de ese mirador. Ya debe ser el proyecto hecho. Sí, está en el catálogo, en el último catálogo está. Okay. ¿Y qué falta para que se realice? ¿O ya está todo? Plata. No. La voluntad de achugar. Vamos a mostrar así. Es decir, hay el principio, la sesión áurea de Torres García tiene un principio cósmico que está sacado de Platón, en realidad. Es decir, Platón es el primero que alude a la sesión áurea, aunque es de origen pitagórico, ¿no? Es una regla en que la parte menor corresponde a la escala, diríamos, humana, cotidiana, y la parte mayor es la parte cósmica del ser humano. Entonces, es decir, en la parte menor de la regla está el personaje, diríamos, particular, el individuo con su municipalidad, su escuela, sus preocupaciones familiares, a corto plazo. Por eso pone un nombrecito con un sombrerito. Pero la escala mayor es el hombre cósmico, es el hombre abstracto, es el hombre que es sometido al día y a la noche, al verano, al invierno, a las inclemencias cósmicas. Entonces, la sabiduría está en sincronizar esa parte menor con la mayor. Es decir, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, de la parte menor algo que sucede en la mayor, estamos perdidos. Es decir, si queremos, por ejemplo, vivir de noche y no respetar el día y la noche, estamos alterando ese orden. Es una especie de ley universal. En esa pieza que hablábamos antes del 61 tuya, que armaste esas esculturas que se pueden plegar y que se encastran, ahí estás hablando más o menos de lo mismo también, ¿no? De una cosmogénesis y del hombre insertado y como parte de un entramado universal, energético. A mí me pareció que esas piezas tenían como hasta un cierto encastre, ¿no? Como que no sé si se realizaba el encastre. Bueno, yo lo que te decía que esas piezas tienen como planta la estrella pitagórica, así que no es casualidad. Claro. Hay alguna vinculación profunda, ¿no? Miguel Ángel, hoy hablabas de que veías la parte creativa y la enseñanza como parte de tu proceso creativo. Y que te referías un poco a una situación más contemporánea del hoy, donde el enseñar y el producir están separados. Me interesó eso. Contanos un poquito esa idea. Bueno,
Yo lo que decía que creo que nuestra generación marca un límite con respecto a eso, porque las generaciones anteriores se resistían a entender la educación solo como un medio de sobrevivencia económica. Es decir, en general los creadores daban clase para lograr sobrevivir económicamente, porque la creatividad, en cierta medida, el iniciarse en una creación, llevas una cantidad de años en los cuales uno tiene que pagar tributo. Y en cambio, yo creo que ahora aparece más evidente la esquizofrenia esa entre enseñar y crear. En mi época creo que uno se resistía a separar esas dos cosas. Justamente en estos días murió, estaba hablando con Mercedes de que murió Jean Berger, que era un gran escritor, pero también un gran dibujante, un gran pintor y un gran teórico. Es decir, que incluso a él le encantaba esa parte pedagógica de las artes plásticas. Es decir, porque en realidad la pedagogía tiene raíces profundas en lo artístico. Es decir, nosotros en la Escuela de Bellas Artes estuvimos bajo la égida de un gran teórico del arte que nos marcó a toda mi generación, que es Herbert Reed. Es un poeta anarquista inglés que escribió libros estupendos sobre arte y educación. Por ejemplo, el descubrimiento del arte infantil, que es muy importante. Nuestra generación ya puso en valor algo que en las generaciones anteriores todavía se cuestionaba, del dibujo infantil. Y creo que la evolución hizo que ahora se le diera demasiada más importancia de la que tiene. Por eso hay un artículo de Levi Strauss que dice que contra el arte infantil, porque ya también se pasaron de rojo. Es así. Muy bien, quería compartir, ceder la palabra, a ver si alguien quiere... Se explica un poco sobre el simbolismo de su obra, sobre la dimensión simbólica de su trabajo. Porque tengo tanta... Las entropías. El tema de las entropías está un poco en el núcleo de lo que yo hice, ¿no? Pero creo que es resultado de ver cómo, por ejemplo, el taller Torres García se fue academizando. Es decir, que algo que era muy vivo en la época de Torres y que siguió siendo vivo después con Augusto y con Horacio. Horacio se fue a Estados Unidos, pero es decir, se mantuvo latente esa creatividad, pero después las generaciones siguientes fueron cada vez más, haciéndose cada vez más dogmáticas, porque hay un mito uruguayo de que Torres García era dogmático, y es una gran mentira. Torres García nunca fue dogmático, los que lo rodeaban eran mucho más dogmáticos, mucho más polémicos. Entonces, yo diría que mis entropías tienen algo de esa insatisfacción, y que fue lo que me llevó a desarmar, a deconstruir. Yo le decía que la escenografía influyó mucho en la idea de desarme. No es casualidad que, por ejemplo, Picasso, Braque, Matisse hicieran escenografía en su época, porque
la disciplina escenográfica obliga a armar y desarmar algo que, es decir, hacerlo plano, mostrarlo en 3 dimensiones y volverlo otra vez a presentar en el escenario como si fuera plano. Es decir, esa ida y vuelta, esa deconstrucción, fue la que lo llevó al cubismo a Picasso y a todos los que estuvieron vinculados al teatro de Diaghilev. Entonces, a mí me pasó un poco lo mismo, es decir, el trabajo de escenografía me metió en la cabeza de que las cosas se pueden armar y desarmar. Y agarré el universalismo constructivo y lo desarmé. Saqué las cosas de los casilleros. Y ahí cuando empecé a sacar las cosas de los casilleros, dije, los signos son tan universales los que usa Torre como aparentan. Entonces empecé a meter cosas de arte popular en los estantes a ver qué pasaba, un poco como provocación. Es decir, yo había traído ese viaje que yo hice con Olimpia, había traído unas tallas de los pastores de los Andes, que eran unos caballitos y unas llamas que parecían el caballo de Troya, tenían una monumentalidad increíble. Y entonces me apliqué a ponerlos en esos alvéolos a ver qué pasaba, enfrentado a los de Torre García, a los universales de Torre García. Entonces los no universales, los folclóricos, los locales, enfrentados a los universales. Y eso causó un gran estruendo. Bueno, pero en una de tus obras también hay una especie como de un cierto caos aparente, ¿no? Sí, el caos lo tengo en la cabeza. Sí, por ejemplo, este barquito que aparece acá era un señor que lo vendía en la feria de Tristán Narvaja. Los vendía en la feria de Tristán Narvaja. Entonces, un escultor como Cabrera o Podestá lo descubrieron y empezaron a comprar los barquitos. Había de todos tamaños, los hacía de todos tamaños. Y yo dije, se parecen a los barquitos que pinta Torres García, así que lo tengo que meter también entre los signos. Y bueno, y así se dio todo esta expresión. Para Miguel, el tema del color. Que hablaras un poquitito de eso, porque ese día van a hablar muchísimo, pero... Bueno, el tema del color, yo le voy a decir cómo nació el tema del color en mí. Yo iba a la casa de Felipe Seade, ese pintor que justamente no se caracterizaba por usar el color, más bien era de paleta baja. Además los temas de él era el hombre de la bolsa. Como a él le encantaba la pintura al fresco, en la azotea de la casa probaba los colores con el sol. Si los colores se evaporaban o se deterioraban, él no los usaba para el fresco, ¿no? Entonces él tenía cantidad de frasquitos de colores que a mí me encantaban, los tenía todos así. Entonces yo iba, por ejemplo, a una ferretería, encontraba un color, se lo llevaba, él lo probaba y a la semana siguiente me decía, es una porquería, tirada. Y así, paradójicamente me metí en el tema del color, porque yo heredé en el Instituto de Profesores la clase de técnicas también, además de teoría del color. Un poco el origen, mi asociación con el tema del color partió de ahí. Él en la azotea tenía los colores, los probaba arriba en un ladrillo, le ponía cal y decía, bueno, llévatelo que no sirve para nada. O tirado. ¿Cómo lograste definir la paleta Bategasori? Empecé a investigar el tema de la experiencia tonal. Es decir, Torres García en el universalismo constructivo hace un trabajo estupendo que es perseguir el nacimiento de lo que se llama la tonalidad. Es decir, la tonalidad es un sistema cromático que hace que cada color que usemos no puede ser un color incontaminado, sino que está contaminado de todos los colores que existen en el cuadro. Es decir, 1 centímetro cuadrado de un cielo
por ejemplo, de un cuadro de Veronese. Ese cielo tiene, si lo miráramos en su mezcla, tiene todos los colores incluidos. Es decir, que ese milagro que se llama tonalidad, que uno cuando lo observa siente que hay una armonía pero no sabe dónde está, es que cada color participa de todos los colores. Ese es el gran invento de la pintura renacentista veneciana. Venecia es Tiziano, Tintoretto, Veronese y Giorgione, que murió muy joven, son los creadores de ese sistema. Pero el mundo moderno, después de Manet fue el que, diríamos, enganchó con esa técnica en España, con Velázquez y todo lo demás. El mundo moderno intenta, diríamos, renovar ese sistema tonal, es decir, encontrar otro sistema, en la medida en que ya ese sistema está un poco demasiado usado, ya es de muy buen gusto, ¿no? Es decir, si ustedes miran hasta la revista Claudia, Paulo, todas esas son todas muy refinadas tonalmente. Los fotógrafos saben manejar muy bien también el tema de los filtros y los colores. Entonces, toda esa experiencia que nació en Venecia está hasta en el último fotógrafo de revista de decoración. Entonces, el mundo moderno necesitaba una renovación. Y entonces ahí aparece el ejemplo de la música, porque los músicos fueron los primeros en darse cuenta. Porque, diríamos, y me falta un poco decir esto, el mundo tonal nace también en la música, en Venecia también. Es decir, ustedes saben que en San Marcos de Venecia había dos, donde se instalaba la orquesta, estaba dividido en dos. Entonces a los hermanos Gabrieli se le ocurrió dialogar de un lado al otro con los instrumentos, y ahí nació la idea de concierto, la idea de concierto, concertar sonidos, porque la tonalidad también es una concertación de colores. Entonces, ¿cómo encontrar una nueva concertación de colores? Entonces, los músicos como Kodály, Béla Bartók, empezaron a revisar, por ejemplo, la música húngara, que no se manejaba, la música de los gitanos, que no se manejaba con los moldes tonales, eran atonalistas. Entonces, de ahí sale la música atonal de Schoenberg, y la música moderna. Entonces yo digo, ¿y por qué la pintura no puede hacer lo mismo? Es decir, cuando se utilizan los colores puros, ya se está entrando en un sistema que es atonal. Y un poco yo me embarqué en mi pintura en ese sistema de contrapunto, diríamos, en lugar de mezcla. Bueno, pienso en los artistas contemporáneos ahora que están patentando los colores, ¿no? Desde el azul Klein hasta el Kapoor, que compró los derechos del negro puro, absoluto. Es como patentar el aire. Claro, exacto, el aire. O como privarle a otros artistas, otros músicos, utilizar una sonido, nota musical. Sí. En esa sala hay una muestra justamente de obras de Miguel Ángel, de una serie que hizo sobre Espinas de la Cruz. Por ahí nos puede contar un poquito, porque ya que está. Bueno, la Espina de la Cruz fue mi última sorpresa, porque uno no sabe por qué hace muchas cosas, por qué elige determinados temas. Es decir, yo la Espina de la Cruz la trabajo desde la época de la dictadura nuestra, en nuestro país, una época muy dolorosa en que yo era docente en la Escuela de Bellas Artes y que fui testigo de cómo venían los estudiantes, que uno lo veía el día anterior trabajando con ellos y los veía ametrallados o presos. Es decir, un poco ahí nació el tema de la Espina de la Cruz, que es un poco que yo lo había
diríamos, un poco tomado de los cantos de Maldoror de Lautréamont, ¿no? Pero la sorpresa la recibí ahora cuando hice esta exposición en el Museo Gurvich, porque Kahlenberg me pide de hacer un recuadro sobre los fractales. Y entonces me dice, yo digo, bueno, sí, la primera exposición mía, en cierta medida, tiene algo que ver con los fractales. Es decir, es una forma que se repite a sí misma, que se reitera a sí misma, y que se autorreproduce. Y eso fue mi primera exposición. Y cuando yo terminé, le envié el artículo de los fractales, me pongo a pensar, pero las espinas de la cruz es un fractal típico, es una forma fractal típica, se va reproduciendo exactamente la misma forma, pero se va proliferando la misma forma al mismo tiempo, ¿no? Es decir, en forma creciente, decreciente, pero siempre es la misma. Quiere decir que, en cierta medida, está anunciando que yo cerré el ciclo, ya no tengo más nada que decir. Villafañe, Bategasore, hola, que en relación a lo intuitivo de la geometría, ¿cómo van trabajando? Si vos decías que habías empezado con el tocadiscos y todo eso, pero la geometría está como intrínseca también dentro del ser humano, y cómo vos trabajás Bueno. Si es a través de la investigación, la experimentación y cómo es que llega a la forma final. Más sencillo, es decir, yo me sentí atraído por esa forma, es decir, de la misma manera que yo en mis inicios inventé una forma, descubrí esa forma en la naturaleza, es decir, la espina de la cruz, que me pareció estética, incluso si, la vengo a descubrir hasta en la arquitectura de Niemeyer, es decir, la catedral de Brasilia tiene la estructura de esa misma forma de la espina de la cruz. Es decir, que uno cuando la descubre la va empezando a ver por todos lados. Es decir, que no es un proceso intelectual. Yo creo que también lo que le pasa a ella, yo por lo menos por las cosas que conozco de ella, yo me di cuenta que la geometría de ella es una geometría de acción en la cual está involucrado todo su persona, ¿no? No es una cosa intelectual solamente. Igual me interesa también investigar, por ejemplo, los sólidos platónicos. Todos hemos investigado, Pitágoras, como vos lo decías, también. Pero la simetría y la perfección es un campo minado. Sí. Una trampa casi. Claro, pero a eso justamente en el proceso de dejarse llevar en un momento... Bueno, lo que pasa es que tiene que ser una construcción propia, es el gesto que estábamos hablando también, entonces podemos tomar e investigar todos y todo lo que nos sirve de todos los que estuvieron antes que nosotros, pero realmente esto es honesto cuando es una búsqueda. Lo de ella es curioso porque el punto de partida está en unas obras de Duchamp que generalmente no son las más populares de Duchamp ni son las más conceptuales de Duchamp, son las más, diríamos... No puedo vender ninguna, de hecho. Sí. Eso me gusta. Es decir, son ejercicios ópticos muy particulares. ¿Me gustó tu visión de lo femenino? Me gustó tu visión que me diste antes de que empezara la charla de lo femenino. En la geometría de que eran los Duchamp femeninos. Seguro, sí. Y en la transformación, ¿no? Que también hablaba. Seguro. Es decir, generalmente se tiene una visión estática de la geometría que es la de los académicos. Es decir, cuando todos esos libros horrorosos que hay de recetas compositivas a partir de los esquemas geométricos son bodrios, es una versión académica muerta de algo que no tiene nada que ver con la geometría. Que se agota. Sí,
con la geometría, ¿no? Entonces, en cambio, es decir, esa geometría que emana del gesto, y además en contraste con la técnica del láser que lo congela. Bueno, creo que vamos a tomar un vinito, intentar procesar todo esto, volverles a agradecer por estar acá, volver a agradecer a Black Gallery. María Zanotti quiere hacer una pregunta. Bueno. Ay, obvio. Muy bien. No, capaz que no. Simplemente que en Magallanes y Colonia hay un mural suyo hermoso, sí, que está un poco deteriorado. Quería saber cómo vive el artista ese deterioro de una obra que está a la vista capaz que de muchas más personas que cualquier cuadro, y nada, si hay perspectivas de arreglarlo. Yo creo que las obras, igual que las personas, nacen, viven y se mueren. Hay que dejarla morir tranquila. Bueno, agradecer a Black Gallery nuevamente y gracias a todos. Gracias a todos por venir y quédense un ratito conversando que les vamos a ofrecer que no se pueden ir con la panza vacía, que hicieron tantos que no pueden ir a comer.